Bienvenidos a este nuevo encuentro con el grupo de alergología de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Gloria María Gil Castaño, soy residente de alergología y el día de hoy vengo a hablarles de hipersensibilidad a antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, el contenido de la charla, vamos a hablar inicialmente de la epidemiología, posteriormente daremos una descripción de la clasificación de los AINES. Explicaremos una parte de la fisiopatología, hablaremos de las manifestaciones clínicas, daremos unas pautas para el diagnóstico, también haremos una aproximación hacia el manejo y finalmente hablaremos de las conclusiones. Entonces, en relación a la epidemiología, tenemos que la hipersensibilidad a los AINES tiene una prevalencia a nivel mundial entre 0.6 a 5.7%, dependiendo de la población estudiada. El 15% de las consultas en alergología están relacionadas con reacciones adversas a medicamentos y de este 15%, el 29% se debe a alergia a AINES. El 50% de las anafilaxias inducidas por medicamentos están relacionadas con los AINES. Y en Latinoamérica, en un estudio que se realizó en el 2014, en el cual participaron doctores de nuestro grupo, se presentó una prevalencia de anafilaxia inducida por medicamentos en la que los AINES representaban el 57.8%. Y los inhibidores de la COX-1 se constituyen en la primera causa de efectos adversos tipo B en Latinoamérica. Ya en relación a patologías específicas, entonces la enfermedad cutánea exacerbada por AINES representa 10 a 30% de las reacciones, la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES representa el 4.3 al 20% de las reacciones. Y en cuanto a las reacciones tardías, todavía no se tiene una epidemiología exacta. Entonces debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente con una reacción adversa de que pueden haber dos tipos, las reacciones tipo A y las reacciones tipo B. Entonces en las tipo A tenemos que estas representan el 85 al 90% de las reacciones adversas, generalmente son reacciones que son predecibles y se deben a propiedades farmacológicas ya conocidas del medicamento y se relacionan con la dosis del medicamento. Ya en cuanto a las reacciones tipo B, tenemos que representan 10 a 15% de las reacciones, son reacciones que no son predecibles, se pueden presentar en pacientes susceptibles y no se relacionan con la dosis del medicamento. Entonces, en cuanto a estas reacciones, podemos hablar de reacciones de hipersensibilidad. Y entre esas reacciones de hipersensibilidad tenemos unos mecanismos que pueden intervenir, como son los mecanismos no inmunológicos y los mecanismos inmunológicos. En relación a los mecanismos inmunológicos, entonces cuando estamos hablando de los AINES, estamos hablando de la inhibición de la ciclooxigenasa, en este caso la tipo 1. Y cuando estamos hablando de mecanismos inmunológicos, estamos hablando en relación a reacciones mediadas por inmunoglobulina E o por linfocitos T. Entonces, en cuanto a la clasificación de los AINES, los podemos clasificar de dos formas, en cuanto a su estructura química y en cuanto a la capacidad de inhibición o no de la ciclooxigenasa. Entonces, si hablamos de los grupos químicos, entonces hablamos de los derivados del ácido salicílico, que tenemos la aspirina, los derivados del paraminofenol, el acetaminofén, los derivados del ácido propiónico, el ibuprofeno, el naproxeno y el ketoprofeno, los derivados del ácido acético, el diclofenaco, el ketorolaco y la indometacina, los derivados del ácido enólico, entonces que tenemos dos, las pirazolonas como la dipirona y los oxicam como el piroxicam y el meloxicam. Los derivados del ácido fenámico, entonces tenemos el ácido mefenámico y los inhibidores de la COX-2, que tenemos el celecoxib y el etoricoxib. Cuando hablamos entonces de la capacidad de inhibición de la ciclooxigenasa, los podemos dividir en los siguientes grupos. Entonces tenemos los AINE que inhiben completamente tanto la COX-1 como la COX-2, que son la mayoría, entonces tenemos la aspirina, el piroxicam, el ibuprofeno, el ketorolaco, la indometacina, el naproxeno, el diclofenaco.
Tenemos también entonces los inhibidores preferenciales de la COX-2 con inhibición parcial de la COX-1. Entonces tenemos el meloxicam y el nimesulide. También tenemos los inhibidores preferenciales de la COX-2 con poca acción en la COX-1, que tenemos el etoricoxib y el celecoxib. Tenemos finalmente los inhibidores débiles tanto de la COX-1 como de la COX-2, entonces tenemos el acetaminofén en este caso. Ya hablando de la fisiopatología, entonces vamos a hablar de dos mecanismos que interfieren, el mecanismo enzimático y el mecanismo inmunológico. Hablando del mecanismo enzimático, entonces vamos a referirnos a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que se encuentra en el cuerpo constitutiva como COX-2, pero también tenemos unas enzimas inducibles que son la COX-2 y la COX-3. Perdón, la COX-1 es la enzima constitutiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La fosfolipasa A2 va a intervenir en el ácido araquidónico y en los fosfolípidos de la membrana, entonces va a hacer que este ácido araquidónico vaya hacia la ciclooxigenasa y cuando entra en la ciclooxigenasa en contacto con el sitio activo, entonces se va a convertir ese ácido araquidónico en prostaglandina G2 y posteriormente en prostaglandina H2. A partir de la prostaglandina H2 es que se van a derivar todos los productos de la ciclooxigenasa. Entonces debemos tener en cuenta dos cosas. Que a partir del ácido araquidónico, entonces se puede ir él por dos vías. La vía de la ciclooxigenasa o la vía de la lipoxigenasa. Entonces, en la vía de la ciclooxigenasa se va a convertir este ácido araquidónico en prostaglandina H2, en tromboxano A2 que interviene en la vasoconstricción, en prostaglandina D2 que estimula la llegada al tejido de células linfoides innatas y mastocitos y estimula la broncoconstricción, la prostaglandina E2 que interviene en la vasodilatación y en la broncodilatación y que además es muy importante porque va a ejercer una función inhibitoria a nivel de la lipoxigenasa. La prostaglandina F2-alfa que va a provocar broncoconstricción y finalmente la prostaglandina I2 que también hace parte de las contrarreguladoras y nos va a disminuir la migración y adhesión plaquetaria y la migración de leucocitos. En cuanto a la vía de la lipoxigenasa, entonces vamos a tener en cuenta que se van a formar los leucotrienos. Entonces, los leucotrienos vamos a tener primero el B4 que nos estimula la llegada de eosinófilos y neutrófilos y los cisleucotrienos, el C4, D4 y E4 que lo que van a hacer es estimular la llegada de plaquetas, la llegada de eosinófilos, van a estimular la broncoconstricción y vasoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros administramos un AINE a un paciente? Se va a inhibir entonces la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, lo que pasa es que va a haber una reducción de todos los productos que observamos de esta vía y al inhibirse todos estos productos, lo que va a haber es un aumento de los leucotrienos, que como ya dijimos van a ejercer un efecto proinflamatorio en el sitio donde se encuentren y de migración de diferentes tipos de células, además de broncoconstricción y vasoconstricción. Es importante tener en cuenta las dos estructuras de las ciclooxigenasas. Entonces tenemos la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ellas? En ellas vamos a encontrar un sitio activo, peroxidasa. Este sitio activo es donde va a llegar el ácido araquidónico y donde se va a formar las prostaglandinas, pero tenemos otro sitio activo que es el sitio de actividad de ciclooxigenasa y son esos bolsillos laterales que observamos en la diapositiva. Pero como observamos, el bolsillo de la ciclooxigenasa 1 es más pequeño que el de la ciclooxigenasa 2 y esto se debe a la composición de aminoácidos que tiene ese bolsillo. Como observamos, en ese bolsillo, en la posición 523, encontramos isoleucina en la ciclooxigenasa 1, mientras que en la ciclooxigenasa 2, en ese bolsillo encontramos en esa misma posición una valina.
que, como observamos en la parte inferior de la diapositiva, tiene una estructura mucho más pequeña la valina. Por lo tanto, el bolsillo de la ciclooxigenasa 2 va a ser mucho más amplio, por lo que los inhibidores de la COX-2 van a ser mucho más selectivos para esta enzima. Entonces aquí más o menos un esquema de lo que puede pasar. Cuando es un inhibidor que no es selectivo, entonces el inhibidor puede entrar en cualquiera de las dos ciclooxigenasas. Mientras que si es un inhibidor selectivo de la COX-2, solamente va a entrar en la COX-2 porque su estructura es mucho más grande y solo tiene capacidad ese bolsillo para recibir ese medicamento con esa estructura química. En cuanto al mecanismo inmunológico, entonces debemos tener en cuenta que podemos tener reacciones inmediatas y reacciones tardías en los pacientes con hipersensibilidad a AINES. Entonces tenemos que las inmediatas generalmente son mediadas por inmunoglobulina E, mientras que las tardías son mediadas por células, en este caso linfocitos T. Entonces, cuando estamos hablando de una reacción mediada de tipo 4A, entonces vamos a estar hablando que está mediada de linfocitos TH1, macrófagos y va a estar relacionada con interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Ya si hablamos de una reacción tipo 4B, entonces tenemos que vamos a tener como célula principal los linfocitos TH2 y los eosinófilos con las interleuquinas características 4, 5 y 13. De las reacciones tipo 4C, entonces tenemos que la célula principal van a ser los CD8 con la participación de perforinas y granzimas, y finalmente cuando hablamos de una reacción tipo 4D hablamos que está mediada por neutrófilos y en la cual van a participar el factor estimulante de colonias de granulocitos y CXCL8. Entonces, cuando hablamos de los fenotipos de las reacciones de hipersensibilidad en los AINES, vamos a hablar del fenotipo a partir del mecanismo enzimático. Entonces tenemos la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, tenemos la enfermedad cutánea exacerbada por AINES y tenemos la urticaria angioedema inducida por AINES. Entonces, como observamos, también tenemos unos fenotipos cuando estamos hablando de un mecanismo inmunológico. Entonces, cuando estamos hablando de este mecanismo, hablamos de dos fenotipos: la urticaria angioedema anafilaxia inducida por un único AINE o las reacciones ya tardías que están relacionadas con los linfocitos T. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, entonces tenemos en este caso la sigla que la identifica es el EREA. Entonces recordemos que el EREA es una entidad clínica que se caracteriza por tres tipos de sintomatología o alteración estructural. Entonces tenemos primero que es un paciente que generalmente tiene una rhinosinusitis con poliposis nasal, que tiene además de esto un asma asociada y que además de esto es un paciente que tiene una hipersensibilidad a AINES. Entonces en estos pacientes podemos tener en cuenta que el EREA se presenta en 5 a 7% de los pacientes asmáticos, en 2 a 25% de los pacientes que tienen asma grave y el 15% de estos pacientes pueden desarrollar poliposis nasal y son sensibles a la aspirina. Entonces, en estos casos, generalmente los pacientes desarrollan síntomas 30 a 120 minutos después de la ingesta, ya sea de un AINE o de ASA. Ya hablando de la enfermedad cutánea exacerbada por AINES, entonces tenemos que generalmente estos pacientes presentan una patología crónica que es la urticaria espontánea crónica, que desarrollan síntomas más o menos media hora o hasta 6 horas después de haber ingerido un AINE, y que estos síntomas pueden desaparecer pocas horas o varios días después de haber ingerido el AINE. Pero esto va a depender de la dosis y es mayor cuando la urticaria está activa. Entonces, generalmente estos pacientes pueden presentar exacerbación de su urticaria espontánea crónica en un 12 a 30%. También debemos tener en cuenta que se pueden presentar algunos cofactores en estos pacientes que presentan urticaria, enfermedad cutánea exacerbada por AINES. Entonces tenemos que entre el 67 y el 79%
de las mujeres que desarrollan esta patología tienen una edad entre 28 y 32 años y que la tasa de atopia en estos pacientes es alta, generalmente entre 83 y 98%, y la atopia está relacionada en muchas ocasiones con ácaros de polvo. Hablando entonces de la urticaria angioedema inducida por AINES, entonces tenemos que es una urticaria de angioedema, pero que no se presenta en el contexto de un paciente con una urticaria espontánea crónica, que se puede presentar con inhibidores COX-1 que sean fuertes o débiles, y el 10% de estos pacientes pueden desarrollar anafilaxia. Además, debemos tener en cuenta que estos pacientes, el 25% pueden no tolerar dosis altas de acetaminofén. Entonces, en la evolución tenemos un estudio que se realizó en el año 2017 en el que analizaron estos pacientes con urticaria angioedema inducida por AINES, les hicieron una provocación con ASA, a estos pacientes dieron con la provocación positiva, fueron 40 pacientes. De estos 40 pacientes hicieron entonces un seguimiento a 60 meses, les hicieron provocación con ASA nuevamente, y de estos pacientes 24 la provocación después de esos 60 meses dio negativa y 14 esa provocación siguió dando positiva. Posterior a esto, entonces a los 18 meses de esta última provocación realizaron nuevamente provocación. Lo que observaron fue que esos mismos 24 quedaban negativos y igualmente siguieron dando negativos a la provocación con ASA. Y también les hicieron provocación con el implicado, que por historia clínica lo tenían, y igualmente dio negativa. Mientras que los pacientes que fueron desde el inicio positivos para la provocación seguían siendo positivos, pero encontraron que la provocación ya debía ser con unas dosis un poco más altas para que diera positiva. Entonces, lo que ellos concluyeron es que el 63% de los pacientes que toleraban, el 63% de estos pacientes que inicialmente no toleraban los AINES desarrollaban una tolerancia los 72 meses después de la primera reacción que ellos habían tenido. En cuanto a los fenotipos ya mediados por mecanismos inmunológicos, entonces recordemos que tenemos la urticaria angioedema anafilaxia inducida por un único AINE o por el mismo grupo de AINES, y las reacciones tardías. Entonces tenemos, en cuanto a la anafilaxia angioedema inducida por AINES, la clínica es que generalmente se presenta con diclofenaco, con ketorolaco, se presenta en pacientes del género femenino principalmente, de acuerdo a la literatura. El uso de AINE se presenta muy frecuente en pacientes en el contexto del manejo de dolor agudo, y también se presenta en pacientes en el contexto de atopia y con antecedente de mastocitosis. El 30% de estos pacientes pueden desarrollar, el 30% de las reacciones cutáneas que se presentan con los AINE se deben a esta entidad clínica. Entonces es una entidad que también es frecuente. Entonces, en cuanto a la clínica, también debemos tener en cuenta que generalmente reaccionan o a un único AINE o a otros AINE, pero que son del mismo grupo químico y que tienen buena tolerancia al resto de AINES de otros grupos diferentes. Y la mayoría de reacciones anafilácticas se presentan con la dipirona. Se ha encontrado en otros estudios que han realizado que hay un grupo especial de pacientes que son los respondedores selectivos múltiples, y lo que se ha encontrado es que estos pacientes reaccionan a diferentes grupos químicos, pero 10% de ellos toleran ASA. Entonces es otro fenotipo que podemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a los pacientes con este tipo de enfermedad. Entonces, en cuanto a las reacciones tardías, tenemos, en cuanto a la clínica, como ya habíamos hablado, las reacciones tipo 4A, entonces, ¿qué vamos a tener? El eczema de contacto por diclofenaco, la dermatitis de fotocontacto por ketoprofeno. En cuanto a las reacciones tipo 4B, entonces vamos a tener el exantema maculopapular inducido por ibuprofeno. Ya hablando de otras, entonces tenemos las 4C, tenemos la necrolisis epidérmica tóxica
por inhibidores selectivos de la COX-2. Y en cuanto a las 4C, tenemos la pustulosis exantémica, que generalmente puede presentarse por las pirazolonas o por el desquetoprofeno. Entonces, los AINE como cofactores en otras reacciones los podemos tener también. En las reacciones anafilácticas que son inducidas por ejercicio de alimentos, ellos pueden hacer una inducción de este tipo de reacción en 40-58% de los pacientes, y es importante que tengamos en cuenta que este tipo de reacción se puede presentar en otros contextos, con actividad física o con el consumo de alcohol también. Y el mecanismo que se propone para generar este tipo de reacción es el aumento de la permeabilidad gastrointestinal, que va a facilitar el ingreso de los alérgenos a todo el sistema circulatorio. Ya en otros cofactores tenemos, por ejemplo, los AINE como cofactores de angioedema en los pacientes que reciben IECA. Entonces es importante que cuando nos estemos enfrentando a un paciente con angioedema tengamos en cuenta que los pacientes que consumen IECA o AINES, 5 de cada 9 pacientes pueden desarrollar angioedema. En cuanto a la asociación de hipersensibilidad de estos AINE y anafilaxia inducida por ácaros vía oral, entonces podemos hablar de algo que se denomina síndrome del pancake. Y es que se ha observado que hay reacciones sistémicas inducidas por la ingesta de harinas que están contaminadas con ácaros. En este caso, estas reacciones podrían estar mediadas tanto por inmunoglobulina E como por ciclooxigenasa a partir del sistema inmune innato. Ya entonces, hablando de los niños, tenemos que debemos tener en cuenta los cofactores que se presentan en ellos. Entonces, debemos hablar de los medicamentos que muchas veces están recibiendo, que reciben muchos antibióticos en el contexto también de infecciones. Entonces, en ese caso debemos tener en cuenta qué es lo que está recibiendo el paciente, además de los AINES que esté recibiendo. También debemos tener en cuenta la edad, el metabolismo en los niños va variando de forma de acuerdo pues a cómo se va desarrollando todo su sistema. Y también debemos tener en cuenta que las manifestaciones clínicas en los niños pueden ser muy variables. Además, no tenemos unos datos epidemiológicos exactos en los niños, pero en algunos estudios lo que se ha observado es que hay una prevalencia de hipersensibilidad a AINES más o menos del 10% cuando hablan de las poblaciones entre 10 y los 20 años, entonces es algo aproximado. También debemos tener en cuenta que las principales manifestaciones de ellos son la urticaria y el angioedema, pero cuando estamos hablando de reacciones de tipo enzimático, el 83% de estas reacciones se pueden manifestar como angioedema localizado en los labios y en los párpados. Entonces, en cuanto al diagnóstico, debemos tener en cuenta la historia clínica, las pruebas cutáneas y la provocación. Entonces es importante primero evaluar si se trata de una reacción tipo A o tipo B. Lo segundo es preguntar por el tiempo en que inició la reacción. Entonces a partir de ahí hablamos si es una reacción inmediata o si es una reacción tardía. El tercer punto es tener en cuenta las enfermedades subyacentes, entonces tener en cuenta si hay una enfermedad respiratoria, tener en cuenta si hay un antecedente de una urticaria. El cuarto paso entonces es indagar sobre la tolerancia a otros grupos químicos de los AINES. El quinto paso entonces excluir la reactividad cruzada con otros grupos de AINES. El sexto paso es considerar realizar un prick test o qué otra prueba debemos hacer de acuerdo a todo lo que hemos evaluado hasta ahora en la historia. Y el séptimo paso es considerar la provocación. Entonces también es importante tener en cuenta que en los estudios la historia clínica ha demostrado ser muy importante para llegar a un diagnóstico aproximado. Los estudios que se han hecho principalmente es con urticaria anafilaxia inducida por AINES o a múltiples AINES, que el diagnóstico se puede realizar hasta en un 90% solamente con la historia clínica. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si es una reacción aguda, debemos tener en cuenta lo siguiente.
vamos a tener en cuenta síntomas que pueden ser respiratorios o cutáneos. Entonces, respiratorios, el broncoespasmo, disnea, rinorrea, congestión nasal, o los síntomas cutáneos como urticaria, angioedema y otro como la anafilaxia. También en la segunda parte debemos tener en cuenta las comorbilidades, entonces tener en cuenta si hay antecedente de asma, rhinosinusitis, pólipos nasales, si hay antecedente de urticaria o angioedema o si no hay antecedente de ninguna patología subyacente. Y el tercero es tener en cuenta reacción con otros AINES de grupos químicos diferentes. Si tenemos esto, entonces estamos hablando de un mecanismo enzimático, por lo que no hay necesidad de hacer un prick test. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, una enfermedad cutánea exacerbada por AINES o una urticaria angioedema inducida por AINES. Y si no hay antecedente pues de ninguna comorbilidad y si la reacción se presenta con un único AINE o con AINES del mismo grupo químico, sí estaríamos hablando de una reacción mediada por IgE y en este caso sí estaría indicado realizar un prick test. Ya cuando vamos a hablar de las reacciones tardías, entonces son reacciones que son mayores de 24 horas. Vamos a hablar entonces de la erupción maculopapular, de la erupción fija por medicamentos, dermatitis de fotocontacto y generalmente en estas patologías no hay una comorbilidad subyacente. Entonces, si nosotros hablamos de las pruebas cutáneas, estas pruebas cutáneas se deben realizar 4 a 6 semanas después de que el paciente tuvo la reacción. No está indicado en reacciones enzimáticas y tiene una baja sensibilidad para la reacción inmunológica. En este caso, la que más muestra rentabilidad es la dipirona. Tiene una sensibilidad menor del 50%, pero nos puede ayudar para llegar a una aproximación diagnóstica. Y si estamos hablando en el caso de la dipirona de reacciones tardías, podríamos hacer lecturas tardías con ella unas 24 a 48 horas. Ya hablando de las pruebas de parche, entonces estas las utilizamos para evaluar reacciones tardías, que son las reacciones que, como les indicaba, están mediadas por linfocitos T. Este tipo de pruebas tiene una baja sensibilidad, pero tiene una alta especificidad, entonces también nos puede ayudar a dilucidar el diagnóstico del paciente. Y también tenemos las pruebas de fotoparche que las realizamos en las reacciones fotoalérgicas que son inducidas por AINE, en este caso las que más frecuentemente se presentan de acuerdo a la literatura, el ketoprofen. Si hablamos de pruebas in vitro, no contamos con unas pruebas in vitro que estén lo suficientemente validadas, entonces en este caso no estaría indicado estudiarlas en el paciente. Tal vez en estudios más adelante se puedan desarrollar técnicas que nos permitan una aproximación más certera utilizando este tipo de pruebas, pero por el momento no las tenemos. Y si hablamos de reacciones enzimáticas, no hay ninguna prueba in vitro que nos preste utilidad. En relación a la provocación, entonces sabemos que la provocación es como lo principal que debemos realizar para llegar a un diagnóstico y para proporcionar una alternativa terapéutica. Entonces podemos tener en cuenta que la prueba de provocación tiene un valor predictivo negativo del 97% y el valor predictivo positivo puede llegar hasta el 100%. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta los síntomas. Entonces hablamos primero de síntomas respiratorios como síntomas nasales, bronquiales. Vamos a estar hablando posiblemente de una urea. Entonces en este caso podríamos realizar una prueba de provocación nasal o también podríamos realizar una prueba de provocación oral o una prueba de provocación bronquial, pero en este caso, por ejemplo, entonces en la prueba de provocación nasal tenemos una sensibilidad del 77%, en la prueba de provocación oral tenemos una sensibilidad del 90% y si alguna de estas nos da positiva, entonces estaríamos hablando de un paciente con urea y podríamos hacer una segunda provocación con un inhibidor de COX-2 para nosotros poder proporcionarle una alternativa terapéutica a este paciente. Si estamos hablando de un paciente con una urticaria o un angioedema, entonces debemos tener en cuenta si el paciente tiene una enfermedad cutánea exacerbada por AINES, si es una urticaria angioedema inducida por AINES, entonces al hacer la provocación, que la provocación se realiza es con ASA,
con ácido acetilsalicílico. Entonces, si esta provocación debemos tener en cuenta si da positiva o negativa. Si da negativa, ya estaríamos hablando de otro tipo de reacción, que es la urticaria angioedema anafilaxia inducida por AINES, o si es positiva, entonces hablamos de la enfermedad cutánea exacerbada por AINES y la urticaria angioedema inducida por AINES. En este caso también podríamos hacer posteriormente una segunda provocación con un COX-2 también para proporcionarle una alternativa terapéutica al paciente. Hablando de la urticaria, angioedema y anafilaxia, entonces hablamos de que podemos hacer una provocación de acuerdo a lo que evaluemos en la historia clínica. Si no es una reacción muy grave, podemos hacer una provocación con un AINE químicamente diferente para también proporcionarle una alternativa terapéutica al paciente. Ya cuando hablamos del manejo, entonces debemos tener en cuenta la desensibilización y la proporción de una alternativa terapéutica, de proporcionar una alternativa terapéutica. Entonces, si hablamos de la desensibilización, entonces esta estaría indicada cuando se necesita un tratamiento antiagregante crónico, como en los pacientes de enfermedades cardiovasculares, o un tratamiento crónico con un AINE, digamos para un manejo de dolor, y también para pacientes con antecedente de EREA estaría indicada la prueba. En nuestro servicio, el esquema de sensibilización que más se utiliza es el esquema de 7 horas. Si de pronto desean profundizar más en estos esquemas de desensibilización, en la parte inferior de la diapositiva encuentran la bibliografía. Ya cuando hablamos entonces del manejo específicamente del EREA, entonces debemos tener en cuenta evitar los inhibidores de la COX-1 y los medicamentos que mejor tolerancia han demostrado tener en estos pacientes son el acetaminofén, el meloxicam y los COX-IB. El otro punto de manejo sería la desensibilización. Y también debemos tener en cuenta en estos pacientes que el 30% de ellos no toleran el acetaminofén a altas dosis. Y otro punto en el manejo podría ser el omalizumab, que también en nuestro grupo tenemos reporte de algunos pacientes que se han manejado con omalizumab. Como les digo, en la parte inferior de la diapositiva pueden encontrar la bibliografía si quieren profundizar. Ya en cuanto al manejo de la enfermedad cutánea exacerbada por AINES, entonces tenemos que se deben evitar los inhibidores de la COX-1, se debe hacer un manejo de la urticaria espontánea. Las alternativas que han demostrado ser más eficaces en estos pacientes son el meloxicam, el acetaminofén y los COX-IB, y la desensibilización en estos pacientes no ha demostrado ser benéfica. En cuanto a la urticaria angioedema anafilaxia inducida por AINES, entonces debemos tener, en cuanto a la urticaria angioedema inducida por AINES, entonces debemos tener en cuenta que se deben evitar los inhibidores de la COX-1 y los medicamentos que más han demostrado utilidad en su manejo son el meloxicam, el acetaminofén, el nimesulide y el celecoxib. Ahora sí, hablando de la urticaria, angioedema o anafilaxia inducida por AINES, entonces debemos evitar el implicado que estuvo en la reacción que presentó el paciente y se le debe proporcionar una alternativa, pero esta alternativa debe ser de un grupo diferente al implicado. Ya finalizando, entonces debemos tener en cuenta que la hipersensibilidad a AINES es una enfermedad que debe ser estudiada y reconocida oportunamente. Debemos tener en cuenta la importancia de la historia clínica y debemos saber que los AINES son un pilar fundamental de manejo en el dolor y otras enfermedades asociadas al paciente, como las enfermedades cardiovasculares. Entonces es importante tener el conocimiento de esta patología para poder proporcionar una alternativa en estos pacientes. La provocación con ASA sería la conducta que nos va a determinar el diagnóstico y el manejo del paciente. Y finalmente, entonces no es fácil enfrentarse a estos pacientes, como observamos a lo largo de la charla, son diferentes tipos de entidades, pero si hacemos una adecuada historia clínica, esa nos va a servir como una herramienta para poder intervenir ese paciente de una manera integral.
Finalmente quiero darle agradecimiento a mi asesora, que fue la doctora Catalina Gómez, agradecerle al director de mi especialidad, que es el doctor Ricardo Cardona, y agradecerle a Sergio Pulido, que hace parte del laboratorio de enzimas, que también me proporcionó con gran calidez la explicación sobre las enzimas ciclooxigenasa. Muchas gracias.